Bienvenidos a Nueva Vida Astrología. Hoy vamos a ver los aspectos entre Sol y Plutón. Y ya estamos terminando la serie de los aspectos que puede estar recibiendo el Sol. En los próximos videos vamos a hablar un poco de los aspectos entre la Luna y los diferentes planetas. Entonces, vamos a hablar de esta combinación, que es una combinación que podríamos hablar, y a Plutón se le pone esta palabra intensa, la palabra intenso, ¿no? Para describir un poco a Plutón. Pero vamos a ver de qué trata un poco esta intensidad. Acá aparece una enorme cantidad de energía. Obviamente, como veníamos viendo, los transpersonales generan esto, pero esta energía ya es más concentrada. Plutón es un planeta que tiene una energía mucho más concentrada, tanto en la expresión como en su naturaleza. O sea, por más que la astronomía lo haya denominado planeta enano, en realidad tiene que ver con esta concentración tan grande, ¿no? Está como, es más pequeño, pero tiene muchísima más fuerza, está más concentrado. Entonces, no genera superficialidad, para nada, al contrario, busca siempre profundizar. Estamos hablando de una energía que no te permite vivir las cosas a medias. En general, combina esta cuestión, te lleva a extremos, ¿no? Extremo o blanco o negro, sin posibilidad de grises en general. Vamos a ver que esta intensidad con la que se experimenta la vida tiene que ver también con una necesidad de control y de poder. ¿Sobre qué? Bueno, acá después vamos a ir viendo cómo hacia dónde, pero siendo el Sol, ¿no? El aspecto con el Sol, en general es sobre el propio destino, sobre las propias decisiones o hacia dónde uno quiere ir o obtener algo, ¿sí? O sea, cuando aunas fuerzas con el Sol para obtener algo que buscan los dos en común, cuando están en tensión, vamos a ver qué pasa. Entonces ya sabemos el Sol como anhelo, identidad, voluntad, todo lo que ya sabemos del Sol, se junta con todo lo que representa Plutón, poder, la capacidad de transformar, porque Plutón trabaja siempre sobre nuestras convicciones. Entonces Plutón es el que nos convence de algo o nos saca una convicción para poner otra, nos desconvence. Plutón es el que genera que a lo largo de la vida cambiemos de idea. Entonces, no, hasta los 18 años seguía a determinado partido político. Después de los 18 no sé qué me pasó, que empecé a seguir al opuesto. Y ahí Plutón estuvo. No, hasta los 18 años me gustaba el rock. Después, no sé, dejé de escuchar rock, ya no me interesa, ya no me gusta el rock y ahora escucho folclore. Plutón pasó por ahí, o sea, algo pasó, algo generó Plutón. ¿Por qué? Porque no solo abandona, o sea, esta frase de Castaneda que dice, el águila solo vuela en línea recta. Entonces, esta cosa de no mirar atrás, transformar y seguir adelante. Entonces, está en esta cuestión de transformar. Muchas veces hay lo que vamos a ver que se lo suele relacionar en esta idea de transformación, se lo suele también relacionar con los procesos de muerte y renacimiento. Sí es verdad que Plutón está en esta idea de ser el ave fénix, pero es por transformar, es por generar algo nuevo, eliminando todo vestigio de lo viejo, pero no porque Plutón esté relacionado con la muerte per se, ¿sí? O sea, históricamente y de hecho en los libros de todas las tradiciones, ¿no? Desde la astrología védica, perso-árabe, europea, antigua, todo, el, el que está relacionado con la muerte real, la muerte de algo, es Saturno. Saturno es la parca, digamos. Va, digamos no, es la parca, ¿no? Volvamos a Plutón. Tiene que ver con la profundidad, por buscar respuestas, por ir hacia lo oculto, por ir por lugares donde nadie puede ver. Entonces, cuando se juntan ambos, vamos a ver, aparecen ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿qué estoy dispuesto a hacer para conseguir lo que quiero? ¿No? Esta cuestión de Plutón lo vamos a conseguir como, o sea, las obsesiones son plutonianas, ¿no? Entonces, utilizo esta energía para transformarme a mí, para transformar a los demás. Como no puedo transformar, prefiero destruir todo y vamos a ver qué pasa, ¿no? Otras cuestiones. Plutón también tiene eso, ¿no? Asolar para ver después qué crece porque no puedo llevar ese crecimiento hacia ese lugar. Pero es como,
Prefiero que no quede nada a que quede esto que está mal, ¿no? Plutón es muy así. Obviamente esto dota de una gran fuerza interior. A ver, son energías que generan personas difíciles de quebrar, gente que no abandona su objetivo. Acá está el punto de la obsesividad, que hay que tener cuidado. Cuando uno se pasa de la raya, la persona suele estar más obsesionada con una idea que entendiendo que está logrando algo. Obviamente da la capacidad para atravesar crisis, también da la capacidad para enfrentar crisis y para generar crisis, ¿sí? Entonces, al estar relacionado con el sol, puede generar autoritarismo, ¿no? Esta cuestión de yo entiendo que algo tiene que cambiar acá, algo se tiene que transformar, si no estás a esa altura de de las circunstancias, te obligo a autoritarismo, luchar por el poder, ¿no? Entonces, vamos a empezar a ver qué pasa primero en la conjunción. Vamos a ver conjunciones, aspectos sutiles, aspectos tensos y aspectos armónicos. En la conjunción son dos planetas que están fusionados, están, digamos, hermanados, están abrazados yendo hacia un lugar común. Entonces, esta identidad solar de la necesidad, vamos a tomar el Sol como liderazgo para hacer un ejemplo fácil, en uno de sus aristas, junto con la intensidad plutoniana, hacen a eso es una identidad de carácter muy fuerte, muy potente, persona que se planta, que muestra que puede tener el poder y que lo va a tener tarde o temprano. O sea, es una persona con mucha fuerza de voluntad y que puede desarrollar capacidades extraordinarias, ¿no? Y que esto se puede ya percibir desde una edad temprana también, ¿no? Obviamente, ¿cuál es la forma de crecer de Plutón en estos casos y más con el Sol? Es generar crisis constantes personales, ya la persona vive profundamente en crisis porque se obliga a desarrollarse, a cambiar, a transformarse, pero también genera crisis en el entorno porque necesita hacer que el entorno también se desarrolle o que lo ayude a desarrollarse. No, la superficialidad no es una opción, ¿no? Porque necesita entender esto, ¿qué pasa detrás de las sombras? ¿Qué pasa atrás? Bueno, esto que estoy viendo está bien, pero veamos más allá. Ese es el planteo de Plutón. Es como, bueno, sí, esto que estamos viendo todos está bien, lo estamos viendo todos, pero ¿qué hay detrás? Es como decir, sí, todos vemos que el presidente de tal país es tal, pero ¿quién tiene poder sobre ese presidente? ¿O quién está atrás de ese presidente? ¿No? Eso sería una postura plutoniana o una conjunción Plutón-Sol, ¿no? Mirar. Obviamente va a existir una gran atracción por todo lo misterioso. O sea, ¿por qué? Porque si todo tiene una forma de expresarse, hay una cara B. ¿Qué me refiero a un cara B? Tratar de entender lo que está moviendo lo que todos percibimos. Entonces, le va a gustar la investigación, los conocimientos ocultos, la psicología y todo lo que permita de alguna manera descubrir una verdad le va a resultar útil como herramienta. Recuerden esto, Plutón tiene una finalidad en sí misma, pero para lograr esa finalidad puede hacerse de cualquier tipo de herramienta, en cualquier momento y de cualquier manera. O sea, hay una cuestión un poco de el fin justifica los medios, pero tiene un fin claro. Y los medios es utilizar su entorno como herramienta para ese fin, ¿no? Obviamente, cuando hay una conjunción, tenemos que entender que está funcionando tanto lo bueno de cada planeta como lo malo casi en simultáneo, en una especie de gris. Ahora, cuando hay un aspecto tenso, en general funciona más, hay una tendencia mayor hacia lo difícil o lo duro de esa energía. Y en un trígono está como más factible encontrar la energía más llevadera del signo, ¿no? Del planeta, perdón, la energía más llevadera del planeta. Entonces, vamos a ver acá que cuando tiene un lugar hacia donde ir, cuando todos tienen un objetivo que incluso puede ser un objetivo en común con varias personas. Ahora, cuando el resto se va derrumbando en el camino, el único que te permite encontrar recursos, reconstruirte, volver a levantarte, es esta energía plutoniana. ¿Sí? En ese sentido, vamos a ver que son sobrevivientes. Es la energía que te va a ayudar a sobrevivir en situaciones que hasta resultarían extremas en una película. ¿Sí?
También, a ver, ¿qué otros aspectos puede dar? También pueden aparecer aspectos un poco más complejos. Esta necesidad de controlar no solo controlarme a mí mismo, que esto puede dar a una persona muy centrada, le puede dar mucha seguridad, le puede dar a una persona muy silenciosa, muy autocentrada, muy como que, ¿vieron esos personajes que son como samuráis, que hablan muy poco, que generan acciones muy determinadas y que después están como si nada en el mundo? Bueno, algo así, ¿no? Un gran poder de control sobre sí mismo y sobre el entorno. Y en ese entorno también es imponer su voluntad, la acción correcta, determinada. También esto puede llevar a desarrollar cierta obsesión por ese control, ¿no? Como nunca permitir que nadie se salga de ese control. Entonces hay una dificultad para soltarlo o para ablandar ese control. Vamos a ver que la gran lección de esta conjunción está en comprender mm, que el verdadero poder no está fuera. O sea, surge de la capacidad de transformarse uno mismo. Siempre es importante esto. Esta energía nos va a marcar que si yo me transformo en mí mismo, a partir de esa transformación puedo transformar el entorno, no al revés. ¿Cuándo se pone difícil esta conjunción? Cuando en vez de ir de adentro hacia afuera busca de ir de afuera hacia adentro. Que también es una forma de hacerlo. No vamos a negar que eso también es una forma de hacerlo, pero por ahí es la más difícil o muchas veces podemos lastimar o generar conflictos graves en el entorno y no llegar a nuestro objetivo. Después tenemos los aspectos armónicos. Entonces, esta energía de Plutón, hay determinación, la persona sabe lo que quiere, no se rinde, y capacidad para superar obstáculos. Muchas veces esto son cualidades de un líder natural, ¿sí? De una persona que sabe, incluso puede dar una gran virtud con el Sol, o bueno, con otros planetas también, de saber, a veces no es una cuestión de tener el poder, pero sí trabajar con gente que tiene poder, o trabajar para poderosos, o trabajar, o entender cómo funciona el poder y sacar una tajada, una buena tajada de eso. Cuando hablo de buena tajada no hablo de solo cuestiones personales, sino que lograr un gran beneficio para la comunidad a partir de entender cómo funciona el poder, ¿no? Y obviamente, como está el sol ahí, hay una cuestión de liderazgo, un respeto, ser honorable, ¿no? Porque también tengamos en cuenta que una de las excepciones de Plutón tiene que ver con las mafias y cómo se mueve lo mafioso, es manejar el poder tras las sombras. Pero al estar el Sol da esta cuestión un poco más de no, puede ser, a ver, Plutón Sol puede dar un capo mafia, hay que ver siempre toda la carta, pero en general va a dar una personalidad que puede entender rápidamente lo que pasa atrás, puede entender la intención de las personas, más allá de lo que estén diciendo o haciendo, ¿no? Esta persona está haciendo algo, sí, pero su intención es hacerla, o sea, lo está haciendo por algo, ese por algo es lo que Plutón pesca. Entonces, esta capacidad de entender los mecanismos ocultos dan, obviamente, capacidad para psicología, entender rápido al enemigo, entender rápido quién es el otro, la investigación, eh, ayudar muchas veces en la transformación humana. ¿Por qué? Porque entiendo de dónde viene todo eso. Hay un rasgo espiritual, hay un rasgo, cada planeta y más los transpersonales tienen muy marcado esto de el rasgo mundano y el rasgo elevado, ¿sí? Entonces, así como decíamos, Neptuno puede dar mucha inspiración, pero también da confusión, ¿no? Lo mundano versus lo elevado. También Plutón da esta cuestión de lo elevado es la profunda transformación y encontrar verdades. Y lo mundano tiene que ver con ejercer un poder sobre los demás, un control, ¿sí? Algo que por un lado, uno va más allá de las apariencias y otro se planta en la apariencia, ¿no? Y en tener influencia sobre los demás y lograr su cometido a todo o nada. A ver, acá lo que también hay que entender es que estas transformaciones llevan tiempo. Plutón es el planeta más lento, por lo menos de los que conocemos hasta ahora. Es la persona, es un planeta excesivamente lento. Entonces, tiene paciencia, tiene mucha táctica, mucha estrategia. Bien, o sea, observa, espera, porque en el fondo sabe que no hay otra posibilidad que llegar a ese lugar que se planteó.
Muchas veces el reconocimiento puede venir de manera tardía si se toma un tiempo o si el objetivo es demasiado grande. O muchas veces también está esto de que el valor de su trabajo, incluso Plutón, en una carta a una persona muy artística, Plutón, puede dar un valor que esto de está adelantado a su época. Lo puede dar tanto Urano como Plutón. ¿Por qué? Por la profundidad. Entonces, uy, hago una obra excesivamente profunda y bueno, va a necesitar tiempo para que la comprendan, tiempo para que la gente se siente familiarizada con ella. Entonces, acá lo que importa es que sí, puede dejar, tiene la capacidad de dejar huella duradera. Ahora, bueno, hay que ver cuál es el esfuerzo y el camino que toma, ¿no? Y acá, ¿cuál es el desafío? El desafío, primero, siempre recuerden que el desafío de un trígono es utilizar esa energía, porque muchas veces es tan afable, es tan cómoda que uno no genera esfuerzo para que funcione y puede caer como en saco roto. Pero acá entonces el primer desafío cuando uno tiene un aspecto positivo de cualquier planeta o cualquier planeta es poder hacerse cargo de ese talento, porque obviamente el talento, esto es un poco como Spider-Man, ¿no? Tiene que ver también con la responsabilidad. Entonces, responsabilizarse por ese talento, responsabilizarse por todo lo que trae ese talento y todo lo que lleva ese talento, que en general también está relacionado con invertir tiempo, ¿no? Recuerden que el tiempo es la gran variable. Y después tenemos los aspectos tensionantes, que son un poco lo opuesto, que es donde la energía te va a llevar hacia ahí porque es la incomodidad pura. Entonces acá hay un aspecto muy intenso, hay una cuadratura oposición, hay un conflicto relacionado con el poder, con la autoridad, con el liderazgo, con un montón de cosas que tienen que ver con Plutón oponiéndose o en cuadratura, está peleado con el Sol. Entonces Plutón dice, yo tengo que conseguir esto. El Sol dice, yo tengo que conseguir esto. Y confluyen en un punto donde siempre la sensación interna es que es o una energía o la otra, no pueden estar juntas. Bien, entonces va a aparecer sí o sí en el afuera esta lucha de poder. Porque ya desde niño, la persona va a plantarse a cualquiera que quiera marcarle un límite. Como no, yo soy el único líder de mí mismo, va a aparecer ahí, ¿no? Va a aparecer las figuras de autoridad, van a ser un conflicto constante, jefes, profesores, padres, tíos, hermanos mayores, ¿sí? O sea, la persona siente que tiene que defenderse. Si hago lo que me dice el otro, automáticamente Recuerden que Plutón es extremista, blanco-negro. O sea, si yo hago lo que él quiere, pierdo el poder. O me transformo en un súbdito de esta persona. Y no puede ser así. Esa sensación energética es esa, no puede ser así. Entonces, a todo o nada yo mantengo mi postura. Y obviamente hay como la persona está en toda esta cuestión de tira y afloje interno, que se va a ver reflejado en lo externo, hay una gran desconfianza. ¿Desconfianza por qué? Si yo estoy todo el tiempo midiendo a los demás y ver cómo controlarlos, también creo que el resto está haciendo lo mismo. Una de las grandes cosas que hacemos siempre, todos los seres humanos, es proyectar nuestras capacidades, ¿no? Entonces la persona inteligente habla de determinada manera porque cree que todos son tan inteligentes como él. La persona sensible hace determinadas cosas pensando que todos son sensibles como él. La persona práctica habla pensando que todos son tan prácticos como él. Y después encontramos que cuando uno ve cartas natales, todos esos son cosas fuera de lo común, ¿no? Son como talentos especiales. Sos inteligente, es un talento. Sos práctico, es un talento. Sos sensible, es un talento. Pero no creas que el mundo tiene todo tiene ese talento. Entonces, acá pasa lo mismo. Si yo estoy todo el tiempo midiendo para mantener el poder, el otro está haciendo lo mismo. Hay desconfianza, hay competencia. Hay una sensación de que todo el tiempo, todo lo que hace es para, ¿no? Un poco esta paranoia de los cuentos más shakespearianos, ¿no? Podríamos decir. Y esto puede llevarla a sospechar hasta de lo que no existe, ¿no? Hasta que donde no hay motivos reales. O sea, la paranoia. Y el desafío siempre que aparece Plutón es el control interno y el poder personal, como diría Castaneda, ¿no? Entonces, hay una gran capacidad plutoniana para manipular. Si es un defecto, siempre el defecto es el para qué lo uso. O sea, siempre
tienen que pensar esto. Si yo uso esta capacidad de manipular para hacer que un niño estudie porque no quiere estudiar, o un niño coma su comida porque no quiere comer golosinas de cena, en definitiva estamos generándole un bien a ese chico. Ahora, si yo manipulo gente para que haga cosas que solo me benefician a mí y no están bien, eso es negativo. Entonces, siempre es cómo utilizo la energía y no pensar que algo esté mal o bien. O sea, la manipulación o la dominación o el control sobre el otro no siempre está, o sea, tiene su medida y sí tiene su posibilidad de hacer el bien. Imponerle una voluntad al otro a veces es útil, a veces no. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es el para qué. Bien, es como decir, bueno, la educación obligatoria, como es obligatoria, es una aberración. Y no, pero eso nos permitió llegar a este punto donde casi no hay analfabetismo. Entonces todos pueden acceder a una educación. Entonces, la palabra de obligatorio acá no estaría siendo negativa. Bien. Entonces, recuerden que esto, todo nada, blanco, negro, victoria o derrota, es muy plutoniano. Entonces, genera esta, podríamos decir, dificultad para aceptar los matices. Entonces, hay conflicto innecesario, no acepto lo que dice el otro, no acepto ni parte de lo que dice el otro. Pero acá hay un potencial evolutivo muy grande. Primero porque permiten ver en el afuera la propia sombra, como diría Jung, ¿no? Reconocer el control, la obsesividad, mecanismos psicológicos recurrentes, ¿sí? Entonces la dominación empieza, o sea, se empiezan a hacer visibles cosas que de otra manera será muy difícil tal vez verlas. Entonces, si uno puede poner conciencia sobre eso, hay una gran fuerza de regeneración o fuerza de acción también, ¿sí? Ahora, en los aspectos sutiles vamos a ver que está el semisextil y el quincuncio, que no funcionan tan iguales, ¿no? Bueno, inclusive cuadratura y oposición. La oposición busca, entre el choque de los dos, busca un punto medio. La cuadratura no tanto, ¿no? Ahora, el semisextil existe todo lo que hablamos del trígono, pero en un 20%. Y a veces en menor medida, dependiendo de qué otras cosas estén funcionando en la carta. Entonces, se percibe que hay una profundidad, se percibe que hay capacidad o interés por lo oculto, pero a veces simplemente me intereso medio como que, bueno, sí, leí un libro o me interesa algo de lo oculto, pero no es algo con que me pondría a hacer. Bien, no es mi primera opción a la hora de hacer algo. Pero sí me interesa, si hay alguien hablando de algo oculto, yo lo escucho. Por ejemplo, ¿no? O hay pequeñas crisis, las puedo transformar, la capacidad de por ahí escuchar el problema de otro y aconsejarlo bien, pero nada más. O sea, queda bastante ahí. No es que quede en lo superficial, queda a media máquina porque la cantidad de energía es muchísimo menor. El quincuncio, ¿qué pasa con el quincuncio? Hay una sensación, siempre hablamos de desajuste, esta cuestión son dos planetas que están trabajando en diferente horario. Entonces, por un lado hay una necesidad de ejercer el control, ¿sí? Eh, pero al mismo tiempo el control no es liderazgo, porque el líder logra brillar y todos los que están alrededor brillan con él, o sea, logra hacer que todos brillen. Es la cabeza de un equipo, ¿bien? Plutón no ve eso tan así. ¿No? Entonces, hay tensiones internas, hay momentos donde está el despotismo o esta cuestión más tensa plutoniana y hay momentos que está esta generosidad solar, ¿no? Y acá el aprendizaje va a estar más relacionado con los ciclos, ¿no? Con si hay algún ciclo plutoniano, si hay algún ciclo solar, algunos tránsitos, hay que ver qué va pasando, porque ahí es donde aparece, tanto en el semisextil como en el incuncio, la posibilidad de ver con claridad, ¿sí? Eh, entonces, cerrando un poco lo que estuvimos viendo hoy, Sol y Plutón van a hablar de la relación que tengo con el poder, con el control, con la voluntad, la capacidad de transformarme, de controlarme, de transformar a otros a lo largo de la vida. Obviamente, ¿qué nos va a dar? Determinación, fortaleza interior, capacidad de regeneración, una enorme fortaleza para alcanzar objetivos. Ahora, cuando está en tensión, aparece la obsesión. O sea, fíjense que
La enorme fuerza para obtener un objetivo, si se pasa de la raya, se transforma en obsesión. Autoritarismo, que entonces esa fortaleza para dirigir se transforma en una persona autoritaria. Manipulación. Bueno, la manipulación hablamos de que no tiene siempre, no es negativa, pero sí el extremismo, la lucha de poder. Bien. Igual podemos ver un eje común a todo que es, opera de esta manera, pero su fin último es la transformación. Siempre. Transformar. ¿A partir de qué? De nuestros intereses más profundos, ¿no? De nuestras convicciones. ¿De qué estoy convencido? ¿Por qué actúo así? Y porque estoy convencido de que si actúo así, voy a, o sea, ¿por qué entrenas de esta manera? Porque estoy convencido de que si entreno de esta manera, voy a ganar el torneo. Hasta que de repente me cambia la convicción. Sí, ¿por qué cambiaste la forma de entrenar? Porque ahora entiendo que entrenando de esta otra manera voy a poder hacer esto que quiero. Entonces, trabaja sobre nuestras convicciones y obviamente nos ayuda a enfrentar nuestra sombra. La tarea del sol acá, obviamente el sol siempre es el que trae un poco de conciencia, ¿no? Es el que trae luz, pero no busca dominar, busca guiar, no busca controlar, busca que lo acompañen. Y todo eso para evolucionar. Entonces, hay una pequeña lucha, pero se utilizan mutuamente para ir hacia un lugar común, ¿no? Plutón es una fuerza muy poderosa, sí, eso es innegable. Innegable, no hay forma de decir que eso no es de esa manera. Y que es una gran, y que es el único que tiene esta capacidad de transformar. Pero vamos a ver que no pierde la esencia, ¿sí? O sea, tiene esta capacidad de transformar y de movilizar y de rectificar y de a lo largo de la vida cambiar otros planetas, pero la esencia la sigue manteniendo. Entonces es importante encontrar esa esencia, porque una cosa es entender el mecanismo de Plutón y otra cosa es entender su esencia. Y su esencia es puramente y profundamente espiritual, ¿sí? Recuerden, somos seres de energía teniendo una experiencia física, así que les agradezco que me hayan seguido hasta acá. Comenten, denle like, suscríbanse al canal. Y lo que tengas, el aspecto que tengas entre Sol y Plutón en la carta, bueno, mándalo por comentarios. Nos vemos en los próximos videos. Les mando un abrazo.